Y, por supuesto, se gestionará y se gobernarán todos los problemas, incluidos los más difíciles, como el de la migración, que está generando este gobierno una crisis sin precedentes de migración irregular en España. Sánchez terminó su gira en África como tenía que haberla empezado, como le dijimos que debería de empezarla, diciendo que va a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, con personas. Sánchez está poniendo a prueba sus palmeros, allá ellos. A mí me importa poco que Sánchez humille a sus palmeros. Lo que no estoy dispuesto es que humille a nuestro país. Y por eso lo vamos a denunciar. Y por eso lo estamos denunciando. Y por eso estamos trabajando. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hay que ver lo que te está dando así aquella frase de crisis migratoria sin precedentes. Sí. Ahí vamos. Hoy cerramos este especial inmigración de toda la semana, con la inmigración como hilo conductor. A ver si lo que contamos en el episodio anterior de las mujeres españolas exportadas, entre comillas, a Australia, durante el franquismo, lo de las Martas, que es una historia muy poco contada, yo creo que la de hoy entra en la misma categoría. Sí. El titular, para abrir boca, no puede ser más llamativo. Es cuando los españoles llegaban en patera a Argelia. Claro, visto con los ojos de hoy es el mundo al revés. O no tan al revés, Nieves. Bueno, nos puede parecer al revés, que ya lo dices, pero a ver. Yo creo que esta es otra historia de migración muy, como dicen, muy desconocida, salvo para los descendientes de los que lo sufrieron y que hayan querido prestar oídos a sus mayores. Si es que los mayores han querido contarlo, que esta es otra. Si no trasladan los recuerdos, la memoria, es posible que estés criando en tu casa al enemigo. De los inmigrantes españoles en Argelia no se habla mucho. Emigraron en distintas etapas y por distintas razones, y algunos llegaron en patera. La emigración de españoles a Argelia empezó a mediados del 19, y esto tiene guasa porque resulta que a los franceses les salió un poquito el tiro por la culata. Sabemos que Argelia era colonia francesa desde 1830, y si no lo sabíamos lo estamos diciendo, que fue cuando se la quedó Francia tras una guerra que ahora no viene al caso. Y como toda potencia colonizadora, Francia necesitaba llenar aquello de colonos, pero claro, querían colonos del norte de Europa. Ya estamos con lo de siempre. Queremos colonos del norte, que eran más blanquitos y más rubitos. Pero es que resulta que los europeos del norte respondieron algo, un poquito, pero muy poco. Y Argelia empezó a poblarse de italianos, de malteses y sobre todo de españoles, que eran unos currantes extraordinarios. Españoles llegaron por un tubo, en un flujo constante, ininterrumpido durante décadas. Llegaron tantos que en algunas zonas de Argelia solo se hablaba castellano, pero había otras donde solo se hablaba catalán. De esto que has dicho, Nieves, ¿se deduce que la inmigración a Argelia en aquella época fue sobre todo desde Cataluña? ¿O? No, es que lo he dicho catalán, pero lo he dicho por simplificar. Pero allí lo llamaban patuet o maonés. Esto que escuchamos, sí. Claro, porque fueron los menorquines de Mahón los que abrieron la brecha de la emigración. Llegaron tantos menorquines que fundaron pueblos. Y en Menorca, preocupadísimos porque perdió muchísima población, que en proporción, imagínate, en la isla. Al principio, pues Francia tan contenta, porque aquellos menorquines currantes trabajaban de maravilla, les sacaban las castañas del fuego, creando nuevos cultivos en aquella dura tierra, convirtiendo en fértiles tierras que aparentemente eran improductivas. Luego llegaron almerienses por miles, alicantinos, murcianos, hasta que llegó el momento en que había tantos españoles en Argelia que Francia tuvo que hacer una campaña ya en serio más adelante, hablamos ya de 1880, para animar a los franceses a que fueran. Decía Francia, hombre, que tenemos una colonia francesa petada de españoles, que estamos sufriendo una crisis migratoria sin precedentes. Que allí ni Dios habla francés, que los españoles tienen hasta periódicos en castellano y catecismos en catalán, que nos están comiendo la tostada, hombre. Estos inmigrantes llegaron allí para trabajar en la agricultura, en el comercio, en el servicio doméstico. Sí. Muchos años más tarde, en 1939, llegaron otros miles de migrantes a Argelia. Si hablamos de ese año, ahí tenemos la historia del famoso buque británico, el Stanbrook, el que salió de Alicante, iba a Orán, hasta la bandera de españoles que huían como podían de la guerra, ¿no? Madre mía, ese día, eso fue... nunca nos hemos detenido mucho en este episodio del Stanbrook. Ese día los alicantinos decentes lo llevan marcado a fuego, porque el Stanbrook zarpó el 28 de marzo
Y también un 28 de marzo murió el ilustre alicantino Miguel Hernández. Es una fecha que la llevan clavada. Mientras 500.000 españoles intentaban cruzar la frontera camino de Francia por la Junquera, por Irún, por los Pirineos, por donde podían, miles y miles de españoles se apretujaban en el puerto de Alicante intentando que algún barco los sacara a cualquier lugar donde sobrevivir. Porque en España, a 4 días de que acabara la guerra, solo les esperaba la represión y la muerte. Y fue un galés, el capitán del Stanbrook, Archibald Dixon, al que también muchos alicantinos llevan clavado en el alma, el que, desobedeciendo las órdenes de su armador de que no subiera un solo español a bordo, dejó toda la mercancía en tierra y subió a todas las personas que pudo. ¿Y cuántas personas fueron al final, Nieves? Madre mía, 2.600 y pico subieron al Stanbrook. 2.600, vació toda la mercancía. Bueno, el Stanbrook salió del puerto de Alicante navegando por debajo de la línea de flotación. No había medio metro cuadrado libre ni en cubierta ni en bodega. Invito, de verdad, a que los oyentes busquen fotos de aquel, que las hay, sí, ya lo creo. Ese barco atestado de gente huyendo de su país sin nada para que no los mataran sus compatriotas militares golpistas. En el puerto de Alicante quedaron atrapadas 15.000 personas que no pudieron huir. Allí los pillaron las tropas de Mussolini y bueno, no quieran saber dónde acabaron. El Stanbrook llegó a Orán, pero las autoridades coloniales francesas no permitieron que toda esa gentuza española desembarcara. Al final bajaron mujeres y niños porque el capitán Dixon negoció, pero los demás quedaron atrapados en el buque durante un mes. Imagínate las condiciones. Es un historión el del Stanbrook. Por supuesto, su capitán tiene un monumento en el puerto de Alicante, que supongo que los desmemoriados alicantinos, algunos, mirarán sin saber quién es, como miran con desinterés el monumento que hay frente al mercado central que bombardearon los fascistas matando a cientos de civiles. Pero hubo otros migrantes que se la jugaron en el Mediterráneo para huir de la guerra en aquel 1939 y llegaron a Argelia efectivamente en patera. Que parece muy loco, ¿verdad? En patera. Sí. Tantos almerienses estaba cerca, ¿no? Sí. Claro, está muy cerca. Pero el susto que pillaría Feijóo si viera cómo llegaban en embarcaciones clandestinas, en pateras o de extranjis, en barcos de pesca, iba a alucinar. Conclusión que sigue quedando muchísimo por aprender y por entender del porqué de los fenómenos migratorios. Sigue todo ahí pendiente. Bueno, que hasta aquí la turra migratoria. Bueno, pero está muy bien. Mi conclusión, mi propia turra, que en el PP deberían empezar a tomarse en serio, a hacer política decente, dejar de aprovecharse de la ignorancia del español medio, dejar de mentir, dejar de meter miedo, que se han vuelto unos asustaviejas peores que las empresas de alarmas, porque a base de mentir han conseguido que los españoles manipulables perciban la inmigración como el segundo problema más grave de España. Y así los distraen de la sanidad que se están cargando a marchas forzadas en comunidades donde gobiernan, como Andalucía y Madrid, de la falta de seguridad en emergencias en comunidades como Valencia y Castilla y León, y del deterioro general de la educación. El inmigrante que está recogiendo tomates no es el peor de nuestros problemas. Es mucho más grave que muchas andaluzas hayan podido desarrollar cáncer de mama porque la sanidad está por los suelos gracias al PP del Suabón Moreno Bonilla. O que las madrileñas no consigan cita hasta 2027 si se detectan un bulto en el pecho, gracias a la novia del delincuente Alberto Quirón. Sigan mirando al inmigrante.